Bueno, vamos a continuar con las clases de razonamiento probatorio. En este caso, lo que vamos a abordar es el razonamiento de tipo abductivo. Como vimos en las clases pasadas, tenemos variados o diversos razonamientos. Hasta ahora analizamos el deductivo, hemos analizado el inductivo y ahora es hora de adentrarnos en el razonamiento de tipo abductivo, que, dicho sea de paso, es el razonamiento que nosotros desplegamos en nuestra vida cotidiana, pero que también trasladamos al ámbito del proceso, cuando realizamos una investigación o cuando planteamos hipótesis con relación a lo que pudo haber acontecido. Estamos realizando razonamientos de este tipo. Vamos a poner varios ejemplos para que se comprenda. En primer lugar, arriba a la izquierda, todos los perros tienen 4 patas. Esto es una máxima de experiencia, una regla general que se aplica a todos los perros, ¿sí? Puede ser verdadera, puede ser falsa, puede ser discutible, claro que sí, pero es una regla que nosotros en principio aplicamos en este razonamiento. Acá no analizamos la veracidad o no de la premisa, solamente la tomamos, ¿sí? Todos los perros tienen 4 patas. A tiene 4 patas, es decir, este ser que tengo adelante tiene 4 patas. Listo, la conclusión a la cual arribamos es A es un perro. Vamos a la de abajo. Todos los hombres tienen piel. También es una máxima de la experiencia. Durante toda mi vida, todos los hombres, todas las personas que he visto tienen piel. Bueno, la tomamos como una premisa mayor en el razonamiento. Puede ser verdadera o no, no lo ponemos en discusión ahora, no nos importa. Este ser viviente tiene piel. Bueno, ¿a qué conclusión llego? Este ser viviente es un hombre. Si uno analiza estos razonamientos rápidamente, y quizás piensa que son válidos, que son correctos. Ahora bien, yo me pregunto, vuelvo al de arriba, ¿necesariamente solo los perros tienen 4 patas? ¿O los caballos también? ¿O los gatos también? ¿O algún otro animal o ser vivo también? Yo en este caso, en el de los perros, lo que estoy afirmando es que el ser que tengo enfrente es un ser que tiene 4 patas. Pero yo no estoy llegando a una conclusión que es necesaria. ¿Por qué? Porque para llegar a una conclusión necesaria estaríamos o requeriríamos que esta conclusión sea única. Es decir, que yo no pueda arribar a otra conclusión. En este caso la conclusión no es necesaria. ¿Por qué? Porque si lo que yo estoy afirmando es que A tiene 4 patas, las conclusiones pueden ser variadísimas. A es un gato, A es un perro, A es un caballo. Yo sostengo que es un perro, pero existen otras posibles conclusiones. ¿Por qué? Porque los perros no son los únicos animales o seres vivientes que tienen 4 patas. Fíjense que lo que yo estoy afirmando es el calificativo del sustantivo, que en este caso sería el perro. Lo mismo con el silogismo de abajo, con el ejemplo de abajo. Todos los hombres tienen piel. Yo acá no estoy diciendo que este ser viviente es un hombre. Y la conclusión sería, bueno, entonces tiene piel, porque si todos los hombres tienen piel y esto es un hombre, este tiene piel. Perfecto. Esa sí sería una conclusión necesaria. Pero acá lo que yo estoy afirmando es, este ser viviente tiene piel. Estoy afirmando el calificativo. En otras palabras, la conclusión a la cual arribo, este ser viviente es un hombre, no es necesaria. ¿Por qué? Porque la realidad es que existen un montón de seres vivientes que también tienen piel. Los perros, los caballos, los gatos, los chanchos, etc. Pero sí, es una conclusión plausible, e incluso hasta probable podríamos llegar a decir. Ya vamos a analizar qué es esto de lo probable o lo improbable. Pero es una conclusión plausible. Es decir, puede ser que esto sea un hombre, pero no lo sé. Lo que sí sé es que existen otras posibles conclusiones. Cada conclusión en sí va a representar una hipótesis para nosotros, si trasladamos esto al ámbito del proceso. Vamos ahora arriba a la derecha, otro ejemplo. Mi casa tiene paredes blancas. Yo sé que mi casa tiene paredes blancas. Es una regla que utilizo de premisa mayor del razonamiento. No la pongo en discusión, porque la realidad es que todas las paredes de mi casa son blancas. Bien, estoy en un lugar con paredes blancas. La conclusión a la cual arribo es, estoy en mi casa. Nuevamente, ¿esta conclusión es necesaria
Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente puedo estar en mi estudio jurídico, que también tiene las paredes blancas, en un hospital, que también tiene las paredes blancas, en una oficina pública donde también todas las paredes son blancas, etc. Lo que sí puedo afirmar es que esta conclusión es plausible. Es una conclusión posible, pero no necesaria, como se daban los razonamientos deductivos. Y ahora vamos a un ejemplo bien claro que tiene que ver con el proceso, con las investigaciones. Luego de un homicidio habrá un cadáver. Es decir, luego de producir un homicidio, inexorablemente vamos a tener un cadáver. Esto es así. Es una premisa mayor. Supongamos que tenemos un cadáver, hay un cadáver enfrente. ¿A qué conclusión arribo en este razonamiento? Ha habido un homicidio. Nuevamente, ¿esta conclusión es necesaria? ¿Es la única conclusión a la cual puedo arribar? No. ¿Por qué? Porque puedo estar en presencia de un cadáver sin que haya habido un homicidio. Puede ocurrir que haya un cadáver como consecuencia de una muerte natural, de un suicidio, de un accidente doméstico, como también de un homicidio. Pero esta conclusión a la cual arribo es una conclusión meramente probable o plausible o posible. A esta altura estoy utilizando todos estos términos como sinónimos, no se preocupen. Pero fíjense la diferencia con los razonamientos que vimos anteriormente. En el razonamiento deductivo, y lo reitero, la conclusión es necesaria. Es la única conclusión a la cual llego si estoy razonando válidamente. Acá, la conclusión no es necesaria. Puede haber un montón de conclusiones. Esta es una plausible. Fíjense lo siguiente. Utilicemos este último ejemplo y vayamos a lo que podría ser un razonamiento netamente judicial que podemos encontrar en un resolutorio. Por ejemplo, antes una pequeñita explicación. Estos razonamientos abductivos son los que permiten establecer hipótesis de trabajo. ¿Por qué esto es importante para todo abogado, para todo fiscal? Porque es lo que nos permite trazar el camino o el curso de una investigación o los caminos o cursos de una investigación. Justamente a veces la labor del abogado litigante, por lo menos cuando asume el rol de abogado defensor, es establecer otras hipótesis igualmente plausibles o probables que tengan apoyatura en la prueba producida en el expediente. En otras palabras, y ahí sí vamos al ejemplo, si nosotros tenemos en un resolutorio judicial, ¿no? Esta pequeña frase, tenemos un cadáver, entonces seguramente ha habido un homicidio. Nosotros, ¿qué podemos atacar acá? Justamente la conclusión a la cual está arribando el magistrado o el fiscal. Señor fiscal, señor magistrado, no necesariamente el hecho de que exista un cadáver nos debe llevar a la conclusión de que ha habido un homicidio. ¿Por qué? Porque el razonamiento que usted está desplegando es un razonamiento abductivo, cuya conclusión es probable, no necesaria. No hay certezas en esta conclusión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trazar otra posible conclusión que tenga igualmente apoyatura en esta misma evidencia que tenemos frente a nosotros. Es verdad, es cierto que pudo haber habido un homicidio, pero también pudo haber ocurrido un accidente doméstico o podemos estar en presencia de un suicidio. Nosotros, justamente, lo que siempre tenemos que intentar buscar son el razonamiento y más específicamente las premisas que se encuentran ocultas en estos razonamientos. ¿Y por qué hablo de premisas ocultas? Porque nosotros, cuando establecemos una conclusión, cuando hablamos de prueba, generalmente no terminamos de mencionar el cómo se desarrolló en su totalidad el razonamiento. ¿Por qué? Porque en muchos casos hasta lo hacemos de manera inconsciente. Uno cuando razona no establece todo este silogismo, no ubica premisa mayor, premisa menor, conclusión, no explicita así uno sus ideas ni sus argumentos. Pero lo cierto es que estas premisas, mayor y menor, siempre van a estar, en muchos casos, acompañadas de otras tantas premisas
que puedan representar excepciones, otras premisas mayores, mayor cantidad de premisas menores, que pueden ser otros indicios, otras pruebas, otras evidencias. Pero si nosotros tomáramos el ejemplo que ustedes ven arriba, tenemos un cadáver, prueba, entonces seguramente ha habido un homicidio, tenemos que intentar desquebrajar o buscar qué hay detrás de este razonamiento. ¿En qué se basó el juez para llegar a esta conclusión tan categórica? Y bueno, el juez ha llegado a esta conclusión tan categórica por el razonamiento que van a encontrar un poquitito más abajo. Premisa mayor, luego de un homicidio habrá un cadáver. Fíjense que yo entre paréntesis le pongo, esta es una premisa escondida, oculta, que el juez no explicita. El juez o el fiscal, el quien haya emitido este razonamiento, no me dice, señor abogado defensor, he llegado a esta conclusión en tanto he aplicado la premisa luego de un homicidio habrá un cadáver. No me lo dice. En algunos casos puede ser que me lo digan. Teniendo en cuenta que luego de un homicidio habrá un cadáver, bueno, tenemos un homicidio. Pero por lo general estas premisas están ocultas, están escondidas, y será labor del litigante encontrar estas premisas, del litigante o del organismo jurisdiccional mismo, por ejemplo. Si quien quiere llegar a esta conclusión es el fiscal, bueno, el juez, para tomar esta conclusión, debe analizar qué se esconde detrás de este razonamiento, cuáles son las premisas ocultas. Lo mismo si este razonamiento es esgrimido por un juez y un abogado lo impugna. La alzada tiene que buscar qué se esconde detrás de este razonamiento, cómo es que se llegó a este razonamiento concreto y particular. Bueno, se llegó a este razonamiento concreto y particular porque el juez, sin explicitarlo, aplicó esta premisa. Luego de un homicidio habrá un cadáver. Si nosotros en la causa tenemos un cadáver, bueno, el juez ha sostenido que ha habido un homicidio. Sacar a la luz este razonamiento, es decir, dar a conocer este razonamiento que en gran medida está oculto en el resolutorio, en el pedido, en el alegato, en la pretensión de alguna de las partes, es lo que nos permitiría el día de mañana poner en duda el razonamiento, diciendo, señor juez, mire que acá se está aplicando esta premisa mayor, conforme la cual se entiende que luego de un homicidio habrá un cadáver. Pero fíjese que también podemos aplicar otra premisa mayor, igualmente válida y respetable, que podría ser, luego de un suicidio hay un cadáver. ¿Por qué arbitrariamente se opta por esta premisa mayor y no por esta otra? ¿Por qué el razonamiento se formula teniendo en cuenta que luego de un homicidio habrá un cadáver y no teniendo en cuenta que luego de un suicidio también puede haber un cadáver? Porque dependiendo la premisa mayor por la cual optemos, la conclusión será una o será otra. ¿Cuál será entonces nuestra labor? Explicitar esta otra posible premisa mayor y requerir su aplicación. En tanto ahí vamos a generar esta duda. Duda objetiva, no subjetiva, objetiva. Yo estoy dando otra hipótesis plausible o probable de lo acontecido, que lógicamente tiene apoyatura, sustento, en la prueba obrante en autos. En este caso la prueba, ¿cuál sería? Tenemos un cadáver enfrente y no sabemos qué ocurrió. Aclaro, en el ámbito judicial no vamos a tener una prueba. Por lo general tenemos 2, 3, 4, 5, 20, 50. Pero justamente nosotros tenemos que plantear otras hipótesis plausibles mediante la aplicación de otras reglas generales, otras premisas mayores, que expliquen todas estas reglas. ¿Se entiende? Ya vamos a trabajar más adelante con algunas causas, con algunos resolutorios para que vean cómo podemos trabajarlo más en el caso concreto. Pero lo importante es tener en claro estas ideas. Y fíjense lo siguiente. Esto que aquí lo planteamos como si fuera un silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Es decir, lo planteamos como se representa cualquier tipo de razonamiento. Podemos también utilizar la teoría de la argumentación de Toulmin, que vimos en lecciones pasadas. ¿Cómo era esta teoría? Bueno, básicamente es una teoría que nosotros explicamos con un gráfico bastante sencillo. En este gráfico observamos, abajo a la izquierda, hay un cadáver, es decir, hemos encontrado un cadáver. No sabemos qué pasó, pero hemos encontrado un cadáver. A esto se lo conocía como la razón.
Nosotros, en el ámbito del proceso, hablaríamos de prueba, de evidencia, de indicio. Es lo mismo, son todos sinónimos para nosotros. Hay un cadáver, bien. ¿Qué pudo haber pasado? Y ha habido un homicidio. Esta es la conclusión. Esta es la hipótesis sobre la cual se va a trabajar en esta causa. Claro, pero el abogado defensor puede decir, pero señor fiscal, ¿por qué piensa que ha habido un homicidio? Porque luego de un homicidio tendremos un cadáver. En el argumento, en la teoría argumentativa de Toulmin, esto se lo conoce como la garantía. Claro, y el abogado puede seguir preguntándose, pero señor fiscal, ¿y en qué se basa para sostener esta regla conforme la cual luego de un homicidio tendremos un cadáver? Y ahí aparece el respaldo, que es lo que le da una explicación, una apoyatura, un sustento a esta regla general. Bueno, porque así lo dice la experiencia, ¿sí? La experiencia nos dice que luego de un homicidio siempre vamos a tener un cadáver. ¿Por qué? Porque pasaremos de tener una persona con vida a una persona sin vida. El tener una persona sin vida representa en los hechos tener un cadáver, ¿sí? Ese cuerpo pasa a ser un cadáver. Pero claro, nosotros ¿cómo podríamos nuevamente atacar este razonamiento? Lo podemos atacar de muchas formas. Primero y principal podemos discutir que en realidad no es un cadáver, es un maniquí. Pero no es lo que nos interesa en esta clase. Lo que nos interesa es atacar la conclusión, ¿sí? Porque muy difícilmente no estemos en presencia de un cadáver si esto se ha analizado en la causa y se tiene como tal. Lo que podemos atacar aquí es justamente lo que anteriormente mencionamos que era la premisa mayor del razonamiento. En este caso, la garantía. Señor fiscal, mire que luego de un homicidio, no necesariamente, si tenemos un cadáver, no necesariamente ha ocurrido un homicidio. Ojo, porque puede haber otra regla explicativa que permita unir este indicio, esta prueba, pero con otra conclusión. ¿Y por qué podemos sostener esto? Porque también nos lo dice nuestra experiencia. Nuestra experiencia, como nos dice que luego de un homicidio habrá un cadáver, también nos dice que luego de un suicidio también habrá un cadáver. O que luego de un accidente doméstico también habrá un cadáver. Lógicamente, después lo que tenemos que analizar son las restantes pruebas sobrantes en el expediente, a fin de poder darle más preponderancia a una hipótesis en desmedro de otras. No sé si recuerdan, anteriormente en las clases pasadas, cuando vimos cómo es que se desarrollaban las diversas hipótesis. ¿De qué partimos siempre? De indicios, ¿sí? Yo llego a un domicilio, veo que hay un cuerpo sin vida, bueno, estoy advirtiendo que pudo haber, o puedo pensar que pudo haber un homicidio, un suicidio, accidente doméstico. Recuerdan que lo ejemplificamos. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora que ya tenemos estas hipótesis plausibles? Cada una de estas hipótesis nace de un razonamiento abductivo. ¿Por qué abductivo? Porque son probables hipótesis, probables conclusiones. No son necesarias. Yo no arribo con certeza a esta hipótesis. Tengo varias. Son probables, plausibles, posibles. Ahora utilicemos estos términos como sinónimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Corroborar estas posibles hipótesis. ¿Cómo lo hacemos? Produciendo nueva prueba. Por ejemplo, viendo las cámaras de seguridad. A mayor cantidad de pruebas, mayor preponderancia o fuerza tendrá una hipótesis en desmedro de otra. Es decir, las hipótesis van a empezar, ¿sí?, a tomar la delantera unas y a quedarse en el camino otras. A mayor cantidad de pruebas que permitan solidificar una hipótesis, lo que vamos a generar probablemente es el debilitamiento de otras. A veces hay pruebas que permiten hacer subir, en esta escala si se quiere de peso probatorio, de valor, hacer subir varias hipótesis a la par, ¿sí? Por ejemplo, el indicio, tenemos un cadáver, hace subir en igual medida a varias hipótesis. Es decir, por solo ese indicio yo no puedo hacer pasar a la delantera a la hipótesis del homicidio en desmedro de la hipótesis del suicidio. Todas van subiendo en igual medida. Ahora bien, si yo tengo
una videofilmación en la cual se observa que hay un individuo que rompe una ventana, ingresa a la casa con un arma de fuego y luego escapa corriendo, y probablemente la hipótesis del homicidio pase un poquitito a la delantera. Ahora bien, eso no necesariamente significa que esa hipótesis ha ganado la batalla y que esa es la hipótesis correcta directamente. ¿Por qué? Porque siempre puede haber otras hipótesis plausibles que también pueden ir ganando terreno, ¿sí? Tranquilamente este individuo quiso entrar a robar y como consecuencia del susto que le generó, esta persona se cayó, golpeó la cabeza contra un mueble y falleció. Es otra posible explicación que surgiría como consecuencia de plantear otra regla general. Si como consecuencia del susto una persona cae y choca la cabeza, bueno, probablemente muera. Este sería el razonamiento. Justamente la idea es ver qué hipótesis, qué indicios van apareciendo, es decir, qué pruebas van apareciendo en la causa, y con eso ir planteando o analizando posibles hipótesis de trabajo. Importante tenerlo en cuenta, y esto ya tiene que ver con una cuestión teórica pero con incidencia práctica. En las causas criminales no es que podemos, si nosotros somos el funcionario que está investigando, llámese juez en un sistema de tinte mixto o, como la mayoría de las provincias actuales, acusatorio, el fiscal, no puede descartar una hipótesis porque dice, no, esta no me parece probable y no la investiga. Tienen la obligación, los funcionarios intervinientes, de tomar todas las hipótesis plausibles e ir descartando o produciendo pruebas a fin de acreditar o descartar las mismas. No es que porque en principio haya una hipótesis que haya pasado a la delantera, yo como fiscal estoy autorizado a dejar de lado todas las demás. No. Y justamente como el fiscal no está autorizado a dejar de lado estas otras hipótesis, nosotros como defensores, si es que asumimos ese rol, tenemos que peticionar la producción de pruebas en favor de estas otras hipótesis, que puede ser que no sea la hipótesis que el fiscal cree que se corresponda con la verdad. Pero a nosotros, y a nadie en realidad, le debería importar qué es lo que cree meramente el fiscal. Volvemos a las clases iniciales de este curso. No importa lo que cree el fiscal, lo que importa es que nos dice la prueba producida o que se puede producir analizada racionalmente. Hay una prueba que puede servir para que esta hipótesis que está acá abajo suba un poquitito en cuanto al peso, en cuanto al valor, pase un poco a la delantera, se empareje con las restantes. Sí, hay una hipótesis que nos permite subir de escalón a estas pruebas o directamente descartarlas. Bueno, esa prueba hay que producirla. ¿Por qué? Porque mientras esta sea una hipótesis plausible, no la podemos descartar. Y es labor del abogado, sea el abogado de la víctima o sea el abogado del imputado, hacer valer esa hipótesis. Esto, lógicamente, tiene mucho valor o mucha importancia cuando nosotros queremos jugar en el expediente con el principio indubio pro reo. En caso de duda hay que estar a favor del imputado. Si nosotros logramos plantear una hipótesis que sea lógicamente sustentada en la razón, en lo medianamente aceptable, que sea relativamente equiparable a la hipótesis de la acusación, se debe optar siempre por la absolución, ¿sí? Si llegamos a un debate oral y público. Bueno, hasta aquí hemos llegado con los razonamientos de tipo abductivos. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la nota característica? Que son razonamientos que me permiten, eso es lo importante, trazar hipótesis de trabajo, sin que estas hipótesis sean concluyentes, sean certeras, como ocurría en los razonamientos deductivos. Nosotros, en el ámbito de nuestra vida cotidiana, en el ámbito del proceso judicial, vamos a estar plagados, por no decir que la amplia, gran y prácticamente totalidad de razonamientos que encontremos son razonamientos abductivos, porque la realidad que en el ámbito del proceso, como en cualquier ámbito de nuestra vida, las conclusiones a las cuales vamos a arribar siempre serán probables. ¿Por qué siempre serán probables? Porque siempre pondremos o podemos poner en discusión, sea la premisa mayor del razonamiento, sea la premisa menor o directamente la conclusión a la cual hemos arribado cuando el razonamiento es inválido o incorrecto. Bueno, espero que les haya servido esta clase. Nos vemos en las siguientes donde vamos a profundizar justamente todas estas cuestiones.